Mark Fu está muerto. No. Acabo de sacarlo del agua. Eso es terrible. No, él estaba tan... No lo vi. No lo sabía. Yo estaba justo a su lado. En un día nublado de diciembre en Half Moon Bay, California, una niebla inquietante cubría las ominosas rocas negras que sobresalían del agitado océano gris pizarra. El viento aullaba mientras azotaba las crestas blancas, agitándolas en un frenesí. Mark Fu emergió de la niebla montado en su tabla de surf, deslizándose hacia una interminable pared de agua que se precipitaba hacia la costa. La ola comenzó a crestear, elevándose cada vez más alto como si quisiera lamer el cielo. Mark se dio la vuelta y empezó a remar furiosamente, posicionándose para atrapar a la bestia líquida. Se puso de pie justo cuando la ola empezó a formar un tubo sobre él, curvándose hasta formar un túnel cavernoso. Lo que Mark no sabía mientras perseguía esta ola hasta alturas inimaginables era que hoy sería su último día. Generalmente le tengo miedo a las alturas y también a la velocidad. No me gustan las montañas rusas y me da miedo montar a caballo, ya sabes. Pero nunca me he encontrado con una ola que me haya dado tanto miedo como para no entrar. Mark Fu tenía 10 años cuando su familia de Singapur se estableció en Hawái, donde aprendió a nadar por primera vez y desarrolló su pasión de toda la vida por el surf. Los fines de semana, su papá Charlie llevaba a Mark y a sus hermanos por la costa hasta la costa sur de Oahu. Pasaban el día jugando en las cálidas aguas color aguamarina, montando suaves olas hasta la arena brillante. En esos fines de semana felices de su infancia, Mark quedó completamente fascinado por el mar. Después de 2 cortos años inmersos en el paraíso, la familia Fu se mudó a la fría jungla de concreto de Washington, D.C. Mark estaba devastado, arrancado de su santuario tropical. Se habían ido los días despreocupados con el sol en la espalda y el agua en la piel. En DC sentía el constante llamado del océano, una llamada incesante de las olas que anhelaba montar. A los 14 años, desesperado por responder al irresistible llamado del mar, Mark huyó a Florida. Durante unas semanas gloriosas volvió a probar la libertad, pasando días bañados por el sol surfeando a lo largo de la costa antes de que sus preocupados padres finalmente lo encontraran. No podían entender su atracción magnética por el océano. Pero finalmente cedieron y mudaron a la familia de regreso a Hawái cuando Mark tenía 16 años. Mark volvió a cobrar vida al regresar a su verdadero hogar en Hawái. Parecía emitir un brillo alimentado por el sol de la isla. Ahora, siendo un nadador fuerte y un surfista competente, Mark pasaba cada momento libre ejercitando su cuerpo y poniendo a prueba sus habilidades en el océano que tanto había extrañado. Después de graduarse de la preparatoria Roosevelt un año antes, saltándose la ceremonia para ir a surfear, Mark comenzó a competir en el circuito mundial de surf profesional en 1977 con solo 19 años. Aunque mostraba potencial, nunca logró una clasificación superior al puesto 66 en el mundo durante sus años de competencia. Las métricas y los jueces no lograron captar el talento innato y la pasión de Mark. Su estilo creativo e innovador no era valorado en el rígido ámbito de la competencia. A principios de los años 80, Mark se alejó de las competencias insatisfecho con ese camino. Él quería superar los límites y montar olas no por las puntuaciones, sino por la emoción visceral de desafiar el poder del océano. Mark siempre se sintió atraído por las olas grandes, sintiéndose más vivo al enfrentarse con su cuerpo a esas enormes paredes de agua. Ahora, libre de las restricciones de la competencia, siguió su vocación. Mark se mudó a la costa norte de Oahu, el epicentro del surf de olas grandes. Esto resultó ser el lienzo perfecto para su técnica audaz y fluida. Mark atacó la famosa rompiente de Waimea Bay con habilidad y aplomo. Trazó giros radicales arriba y abajo de las enormes olas, combinando atletismo y arte. La vieja guardia notó a este joven fenómeno atrevido que se mantenía firme en su rompiente. Mark estaba ganándose su respeto con paciencia. En 1983, Hawái fue golpeado por marejadas invernales como se ven una vez en la vida, atrayendo multitudes para presenciar las olas de otro mundo. Mark vio su oportunidad de hacer historia. El 18 de enero remó hacia Waimea e intentó montar una bestia de más de 60 pies, rompiendo el récord del libro Guinness. Mark se deslizó por la cara del monstruo que se lanzaba, pero su tabla de surf se partió bajo la inmensa presión. Mark fue sacudido como muñeco a través del vórtice turbulento del tubo de la ola. El agua aplastante le arrancó el aire de los pulmones en un ataque implacable. Justo cuando la visión de Mark comenzaba a desvanecerse y el rugido ensordecedor disminuía, su cuerpo inerte fue levantado del mar por un helicóptero de rescate. Aunque Mark no conquistó la ola mítica ese día, su valentía fue legendaria. Sobrevivir a una caída tan catastrófica a manos de un gigante furioso consolidó su reputación como una leyenda del surf. Mark articuló perfectamente la filosofía de su vida después de su experiencia cercana a la muerte. Si quieres la máxima emoción, tienes que estar dispuesto a pagar el precio más alto.
sería una forma glamorosa de irse. Quiero decir, es una gran manera de irse, o sea, así es como me gustaría irme. Estas palabras resultarían proféticas. El carisma de Mark y su estilo fotogénico también impulsaron su fama. Se convirtió en uno de los favoritos de los fotógrafos de surf y apareció en más portadas de revistas que algunos campeones mundiales. Mark entendía el poder de los medios. De niño, cuando su familia vivía lejos de cualquier océano, las revistas y películas de surf eran sus salvavidas, permitiéndole conectarse con el deporte que amaba. Ahora usó esa influencia para lograr su sueño. Al recibir dinero de patrocinadores solo por surfear, Mark perseguía las marejadas por todo el mundo. Hawái, California, Indonesia, Sudáfrica, Perú. Dondequiera que surgieran rumores de olas gigantes, podías apostar que Mark pronto las seguiría. A principios de los años 90, Mark era considerado ampliamente como uno de los mejores surfistas de olas grandes del mundo. Pero ni siquiera Mark sabía aún sobre la ola que marcaría su carrera, Mavericks, ubicada en la poco probable meca del surf del norte de California. Mavericks fue un secreto muy bien guardado durante décadas. El remoto y rocoso saliente solo era accesible mediante una peligrosa travesía. Las olas eran tan frías e implacables como el propio paisaje. El local, Jeff Clark, las surfeó solo durante 15 años antes de finalmente revelarlas al mundo a principios de los años 90. Cuando la noticia de esta ola proveniente de las profundidades, que podía rivalizar con Waimea, llegó a la comunidad surfista, Mark supo que tenía que ser uno de los primeros en domar a esta bestia. Era el tipo de noticia que algunos surfistas de olas grandes esperan años para escuchar, y el tipo de ola que muchos estaban decididos a surfear a pesar del peligro. El 22 de diciembre de 1994, Mark voló durante la noche desde Hawái hasta San Francisco. El día anterior, recibieron la noticia de que un oleaje de los que se ven una vez en la vida estaba llegando a Mavericks. Esta era su oportunidad. Mark era conocido por estudiar detenidamente los patrones climáticos, y su elección del oleaje tras estudiarlo bien a menudo daba como resultado olas impresionantes. Pero cuando llegó el día 23, se sorprendió al descubrir que el oleaje había disminuido rápidamente durante la noche. Las atronadoras olas de 50 pies que se veían el día anterior se habían reducido a olas manejables de 25 pies de cara. Estas olas seguían siendo enormes según los estándares normales, pero Mark ya había surfeado olas mucho más grandes en Waimea. Él no era de los que se echaban para atrás ante cualquier ola que se presentara, así que se preparó para surfear de todos modos. Acompañándolo para enfrentar las peligrosas condiciones estaban otros surfistas de olas grandes, Ken Bradshaw, Brock Little y Mike Parsons, junto con el fotógrafo Robert Brown para documentar sus hazañas. El grupo observó las olas amenazantes desde el barco que habían alquilado para ir a Mavericks, preparándose mentalmente para la batalla que se avecinaba. Una vez que se comprometieran a remar hacia las aguas agitadas, no habría vuelta atrás. Mike Parsons fue el primero en intentarlo, remando hasta pasar la rompiente. Luchó por mantener el control mientras varias olas lo golpeaban por todos lados, cayendo con el peso de 1000 camiones. Después de una desesperada lucha de 20 minutos, Mike admitió la derrota, permitiendo que la moto acuática de apoyo lo sacara de las aguas turbulentas y lo llevara de regreso a la relativa seguridad del bote. Ken Bradshaw fue el siguiente en tentar al destino, subestimando la ferocidad de las corrientes de resaca que giraban bajo la superficie agitada. Su correa se enredó en unas rocas bajo el agua y fue arrastrado hacia abajo con una fuerza brutal, mientras las olas rompientes le impedían escapar. Durante interminables segundos, estuvo atrapado debajo, hasta que finalmente logró liberarse, sacudido pero ileso. A pesar de los sustos de su amigo, Mark estaba impaciente por meterse entre los gigantes que había viajado tanto para montar. Brock siguió el ejemplo de Mark, remando una hora después cuando el oleaje parecía ceder un poco. Se turnaban las olas, empujándose mutuamente a realizar maniobras aéreas cada vez más atrevidas sobre las enormes paredes. Después de una hora de rozar la tragedia y de varios sustos, los amigos de Mark dieron por terminado el día. Mientras tanto, Mark había elegido lo que parecía ser una ola suave de 6 metros para terminar su sesión, muy diferente de las olas de 15 metros que este surfista atlético y experimentado ya había conquistado antes. Los otros surfistas estaban distraídos, recuperando sus motos acuáticas y empacando su equipo después de sus propias batallas agotadoras contra el mar. Pasarían casi 90 minutos antes de que se encendieran las alarmas al darse cuenta de que nadie sabía dónde estaba Mark. ¿Dónde está Mark? ¿Sabes? ¿Viste a Mark cuando estabas remando hacia adentro o cuando salías? Desesperados por señales de su amigo desaparecido, sus compañeros se dispersaron para buscarlo. Fueron minutos agonizantes después cuando el cuerpo de Mark finalmente salió a la superficie a una milla más abajo por la costa, arrastrado hasta el puerto rodeado de acantilados imponentes. Cuando la embarcación de la Guardia Costera descubrió su forma inerte flotando entre los lechos de algas, gaviotas desoladas lanzaban gritos lastimeros desde lo alto. Los amigos de Mark estaban incrédulos de que un surfista tan experimentado pudiera haberse ido silenciosamente. Pasé de sentirme en la cima, después de sobrevivir al incidente y al día, a una tristeza tan profunda como nunca antes había sentido.
Sus encuentros previos con la muerte ese día ahora parecían un escalofriante presagio de la tragedia que estaba por venir. Las olas visibles desde la orilla parecían engañosamente pequeñas debido a una ilusión óptica. Las olas de Maverick rompen increíblemente cerca de las rocas y el arrecife de la orilla dentada. Con la luz de fondo del cielo gris opaco, era difícil juzgar las condiciones reales. Pero una vez que Mark remó hacia afuera, la ferocidad se hizo evidente. El agua fría y poderosa, agitándose, se sentía viva, como si quisiera destruirlo. Mark estaba cansado por el viaje, pero se sacudió la fatiga, decidido a no desperdiciar la oportunidad. Eligió su ola y remó con fuerza para igualar su velocidad. La bajada por la cara de la ola se sintió interminablemente empinada. A mitad de camino, Mark golpeó una zona inesperada de agua picada, lo que hizo que la tabla se le fuera por debajo. Cayó en caída libre 25 pies y golpeó el agua con un impacto brutal que le sacó el aire. La ola golpeó a Mark sin piedad, manteniéndolo bajo el agua con 3 embestidas consecutivas y aplastantes. Mark vio estrellas cuando su cabeza chocó contra el arrecife con un crujido espantoso. Mark estuvo bajo el agua durante minutos interminables, incapaz de volver a la superficie. Después de lo que pareció una eternidad, el oleaje finalmente cesó. El cuerpo inerte de Mark salió a la superficie, llevado por la flotación de su tabla de surf, aún atada a su tobillo. Mientras nos acercábamos a su tabla, nos dimos cuenta de que todavía estaba atado a ella, estaba flotando aún en la superficie. La noticia de la impactante muerte de Mark en el ahora infame Mavericks se difundió rápidamente por la comunidad surfista. ¿Cómo pudo una leyenda tan experimentada como Mark sufrir una tragedia en una ola que había surfeado cientos de veces antes? El tono incrédulo de los reportes de ese día revelaba el impacto de perder a uno de los más hábiles. Que Mark Fu fuera superado por una ola modesta desafiaba toda lógica. Ir ahí y verlo para siquiera empezar a creer que realmente pudiera ser cierto. Y me arrodillé, recé, abracé a Mark, le tomé el brazo, lo agarré del pecho y dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿La causa oficial de la muerte? Ahogamiento. La investigación de este accidente increíble llevó a varias conclusiones. La experiencia de Mark pudo haber generado complacencia. Cansado por el viaje, adormecido por el oleaje más pequeño, Mark eligió una línea más relajada sin su habitual precisión meticulosa. Al golpear un obstáculo a mitad de la ola, Mark fue lanzado violentamente contra el arrecife afilado de abajo en un raro error de cálculo. La correa que unía a Mark con su tabla se enredó en las rocas dentadas, atrapándolo bajo el agua. Atrapado por sucesivas paredes de espuma, Mark estaba indefenso ante la furia del océano. La pérdida de una de sus leyendas afectó profundamente a la comunidad. Unas 600 personas asistieron a su funeral, realizado en su querida playa de surf de siempre, Waimea Bay, y rindieron homenaje a su vida. Mientras las cenizas de Mark eran esparcidas en el lugar donde se sentía más vivo, algunos se preguntaron si su mantra de aceptar pagar el precio más alto había presagiado su muerte prematura. ¿O acaso una ola común se llevó injustamente a uno de los grandes del surf ese día? Los surfistas cercanos a Mark sabían que, a pesar de los riesgos inherentes, él se preparaba meticulosamente para reducir la posibilidad de una desgracia. Mark simplemente estaba persiguiendo su pasión cuando el destino cruel intervino. La impactante muerte de Mark Fu en Mavericks también desató un intenso debate sobre la seguridad en el surf de olas grandes. Las aguas remotas y gélidas de Mavericks y su peligroso arrecife submarino magnifican tanto la habilidad como el riesgo. Mark no llevaba un dispositivo de flotación, sino que confiaba únicamente en el leash de su tabla para poder recuperarlo tras una caída. Algunos debatieron que el leash le falló trágicamente, enredándose y atrapándolo. Esto alimentó acaloradas disputas sobre la fiabilidad del leash que aún continúan en el mundo del surf hoy en día. Si encontraste esta historia tanto fascinante como desgarradora, asegúrate de darle like y suscribirte al canal para más historias como esta. Espero verte en la próxima.